Capítulo 20. No me llevé a Rontu al salir de la cueva aquella noche, y además tomé la precaución de cerrar la abertura de la entrada de manera que no me siguiera. Por si los aloitianos habían traído consigo a sus perros, el mío seguramente llegaría a olerlos. Atravesé despacio los matorrales hasta llegar al promontorio. Antes de haber subido hasta la cúspide de la roca, ya podía ver el resplandor de las hogueras encendidas por los visitantes. Habían establecido su campamento en la meseta, junto al manantial, exactamente donde ya estuvieron la otra vez, a menos de media legua de mi escondite. Me quedé allí largo tiempo contemplando las fogatas y preguntándome si no sería más prudente trasladarme al otro extremo de la isla, quizá a la caverna que había sido la guarida de los perros salvajes. No es que tuviera miedo de ser descubierta por los hombres de la expedición, porque éstos se encontraban demasiado ocupados durante el día, bien cazando con sus canoas, bien despellejando las nutrias y realizando labores de ese estilo en la playa. Quien más me preocupaba era la chica. El barranco estaba cubierto de un espeso matorral, a través del cual era difícil pasar, pero lo cierto era que en aquella zona crecían semillas y raíces muy útiles. Algunas veces, cuando ella salía en busca de alimentos, cabía la posibilidad de que se acercara hasta la zona del manantial y viera que alguien lo utilizaba, siguiendo después mis huellas hasta la cueva. Continué escondida en el promontorio hasta que las hogueras de los aloitianos se apagaron. No cesaba de pensar en todo lo que podía hacer, en los distintos sitios de la isla en que podía arreglarme un refugio. Finalmente decidí quedarme en el barranco. El extremo más alejado del campamento aloitiano carecía de agua, y además, si me trasladaba allí no tendría sitio, pese a necesitarlo, para esconder la canoa. Regresé a la cueva y no volví a salir de ella hasta la luna. Cuando ya tenía pocos víveres, Rontu y yo subimos al promontorio, y al pasar por delante del cobertizo observé que faltaban 3 costillas de ballena de las que componían la cerca. Sin embargo, nadie merodeaba por los alrededores, puesto que Rontu siguió callado. Esperé hasta que la marea bajó, muy cerca ya de la aurora, y llené un cesto de abalones y agua del mar. Antes de que se hiciera de día, estábamos el perro y yo otra vez escondidos en la caverna. El agua del mar sirvió para mantener frescos los mariscos, pero la vez siguiente en que intenté una salida nocturna, no pude llegar hasta el arrecife, porque la oscuridad era total, y tuve que contentarme con procurarme unas cuantas raíces. No me daba tiempo, de todos modos, a reunir muchas antes de que saliera el sol, así que tuve que hacerlo por la mañana temprano, hasta el siguiente cambio de luna. A partir de ese momento, volví al arrecife a por abalones. Durante todas aquellas jornadas no vi a ningún aloitiano. Tampoco se acercó la chica por las inmediaciones de la caverna, aunque encontré sus huellas al comienzo del barranco, zona en la que estuvo buscando raíces. Esta vez los cazadores aloitianos no habían traído perro alguno, lo cual fue muy afortunado porque, de haberlos llevado a la isla, no hubiesen tardado en identificar las huellas de Rontu y hubieran seguido al perro hasta nuestra cueva. El día se nos hacía interminable tanto a Rontu como a mí. Al principio, el perro recorría sin cesar todo el recinto de la cueva y se acercaba a la abertura que daba al exterior olisqueando por las hendiduras. En ningún momento le permití que saliera solo.
por temor a que se acercase al campamento de los cazadores y no volviera más. Tras unas cuantas jornadas se acostumbró a su encierro y estaba todo el día tumbado en el suelo, inspeccionando atento cuanto yo hacía. En el interior de la caverna la oscuridad era casi completa, incluso cuando el sol estaba alto en el exterior, de manera que encendí uno tras otro los peces que habían guardado para que me dieran luz. Todos los días trabajaba un poco en la falda que pensaba hacerme con plumas de cormorán. Las 10 pieles que conseguí en la roca grande estaban ya secas y listas para ser cosidas. Todas ellas eran de cormorán macho, cuyas plumas son mucho más espesas que las de la hembra y además de colorido muy agradable. Si la falda de yuca había resultado sencillísima de confeccionar, esta, que ahora hacía con pieles y pluma de cormorán, podía resultar mucho más bonita, de modo que corté y cosí el material a mi disposición con exquisito cuidado. Empecé a confeccionar la falda por la parte de abajo, uniendo las pieles por las puntas y utilizando 3 de ellas para todo el ruedo de la prenda. Luego fui añadiendo pieles progresivamente, procurando al terminarla las plumas quedasen de arriba a abajo formando dibujos. Era en verdad una falda hermosísima y la terminé a comienzos de la segunda luna. Ya había consumido todos los peces que hacía arder para iluminar la cueva, y como no podía bajar a la playa por culpa de los aleutianos, saqué la falda al exterior para terminarla, trabajando a la luz del día. Había visto 2 veces huellas en el barranco, pero no más cercanas a la cueva que antes. Empezaba a tener cierta sensación de seguridad. ¿Por qué no tardarían en presentarse las primeras tormentas del invierno? Y eso suponía que los cazadores de nutrias se irían de la isla. Calculé que su estancia ya no podría durar más de una luna. Nunca había visto la falda a la luz del sol. Era negra a la primera impresión, pero luego se observaban colores verdes y dorados debajo, y todo el plumaje espejeaba y lanzaba reflejos como si estuviera ardiendo. Fui cosiendo ahora con mayor rapidez, porque además casi la tenía acabada, y de vez en cuando me paraba para colocarme la falda alrededor de la cintura. Pronto, le dije embriagada de felicidad, si no fueras un perro macho, te haría otra tan bonita como esta. El perro, que estaba perezosamente tumbado a la entrada de la cueva, levantó la cabeza, bostezó y continuó dormitando como si tal cosa. Estaba de pie, probándome la falda, cuando el perro se puso de pronto tieso. Oí claramente sonido de pasos. El ruido venía de la dirección en que se encontraba el manantial, y al volverme rápidamente vi a la chica que me miraba desde unos matorrales. Tenía yo la lanza junto a la entrada de la cueva, casi al alcance de la mano. En aquel entonces la muchacha no estaba a más de 10 pasos de donde nos encontrábamos Rontu y yo. Creo, pues, que con un solo movimiento podría haber tomado el arma y habérsela arrojado con fuerza. Desconozco lo que me impidió hacerlo, pues a fin de cuentas ella era un miembro de la expedición de los aleutianos que mataron a los de mi tribu en la playa de la Caleta del Coral. Ella pronunció algunas palabras y Rontu abandonó la entrada de la cueva marchando lentamente a su encuentro. En el trayecto, el perro tenía erizado el pelo, pero cuando estuvo junto a la muchacha, toleró que ésta le acariciase el cuello. La chica me miró e hizo un movimiento con las manos, como dando a entender que Rontu le pertenecía.
¡No! Grité y moví la cabeza con furia. Tomé la lanza. La muchacha empezó a girarse y creí que iba a escapar, huyendo a través del matorral. En cambio, hizo otro movimiento, dando a entender que el perro era ahora mío. No confiaba en ella, así que continué con el venablo apoyado en el hombro, lista para tirárselo. Tutok, dijo, señalándose a sí misma. No le indiqué cuál era mi nombre. Llamé a Rontu y vino enseguida a reunirse conmigo. La chica miró al perro, me miró a mí y después sonrió francamente. Era mayor que yo, pero no tan alta. Tenía la cara ancha y los ojos pequeños, muy negros. Al sonreír, vi que tenía los dientes desgastados por la costumbre de los aloitianos de masticar continuamente tendones de foca, pero en cambio el color de su dentadura era blanquísimo. Yo tenía todavía la falda hecha con pieles de cormorán entre las manos, y la muchacha señaló la prenda mientras pronunciaba algunas palabras. Una, en particular, me recordaba a la expresión que en el lenguaje de mi tribu usábamos para decir que una cosa es bonita. Winch-cha. En aquellos momentos me sentía tan orgullosa de mi falda que era incapaz siquiera de pensar. Continuaba empuñando la lanza, pero con la otra mano levanté en el aire la falda para que lanzase destellos al sol. La chica entonces salió de entre los arbustos, se me acercó y tocó la prenda. Witsha, anunció complacida. Por mi parte, no pronuncié palabra alguna, pero estaba claro que quería tener en sus manos la falda, así que se la entregué. Ella la colocó en torno a su cintura, haciéndola oscilar a uno y otro lado. Sus ademanes eran elegantes y la falda flotaba alrededor de su cuerpo con verdadera gracia. Pero yo odiaba a los aloitianos y se la quité. Wisha, afirmó de nuevo. Hacía tanto tiempo que yo no oía el lenguaje humano que sus palabras provocaron en mí una sensación extraña, y sin embargo resultaban agradabilísimas de oír, aun viniendo, como era su caso, de un enemigo. La chica pronunció más frases, de las cuales no entendí nada, pero al hablar miraba hacia la cueva por encima de mi hombro, señaló la cueva y luego a mí, con unos gestos que parecían indicar la acción de encender fuego. Sabía lo que quería decirme, pero me hice la desentendida. La muchacha deseaba saber si vivía permanentemente en la cueva, a fin de volver con unos cuantos aloitianos y trasladarme al campamento. Moví, pues, la cabeza enérgicamente al tiempo que con el brazo mostraba el extremo más alejado de la isla, porque no confiaba en ella. Siguió mirando hacia la caverna, pero ya sin hablar más del asunto. Por mi parte, continué sujetando la lanza sin tirarla, aun cuando temía que pudiese volver con sus cazadores. Volvió a acercárseme y me tocó un brazo. El contacto de su mano no me gustó. Dijo más palabras y sonrió. Luego se fue a la fuente para beber. En un instante desapareció entre los arbustos, sin el menor ruido. Rontu no intentó seguirla. Retrocedí hasta el interior de la cueva y deprisa empecé a preparar mis pertenencias para salir en busca de otro refugio. Tenía aún toda la jornada para poder hacerlo, dado que los hombres trabajaban en sus cosas y no iban a regresar al campamento antes de caer la noche. Al ponerse el sol,
Ya estaba lista para irme. Pensaba llevarme la canoa a la parte occidental de la isla. Una vez allí podría dormir en las rocas hasta que los haitianos se marcharan, incluso yendo de un sitio a otro distinto de ser necesario. Trepé por el barranco llevando 5 cestas y las oculté al lado del cobertizo que había sido mi alojamiento hasta la llegada de los cazadores de nutrias. Oscurecía rápidamente y aún tenía que ir hasta la cueva en busca de las 2 que faltaban. Me arrastré con todo cuidado a través del matorral, deteniéndome justo encima de la boca de la cueva para escuchar. Rontu estaba quieto a mi lado, al acecho también de cualquier sonido. Nadie podía recorrer aquella zona llena de maleza sin hacer ruido. Una vez puesto el sol, aceptó, naturalmente, quienes hubieran vivido en la isla largo tiempo. Llegué hasta el manantial y regresé de nuevo a las cercanías de la cueva. Tenía la sensación de que alguien había venido hasta la caverna cuando yo me encontraba fuera. Podían estar ocultos espiándome. Quizá esperaban a que yo me metiera en la cueva. Me encontraba tan atemorizada que no me atreví a acercarme a la caverna, sino que di media vuelta. Al hacerlo, observé algo que descansaba en una roca plana que me servía de apoyo para introducirme por el agujero de entrada. Era un collar de piedras nugrescas, hecho con una materia que yo nunca había visto hasta entonces.